Media vuelta, este es el tiempo que ha durado Antony en el Real Betis Balompié, pero realmente su estancia ha marcado una época dentro del conjunto bético y es una baja muy sensible de cara a la temporada 2025-2026. Por lo tanto, vamos a buscar sustituto para Antonio de Triana, como siempre aquí en vuestro canal de fútbol español. Normalmente este tipo de vídeos los suelo hacer para futbolistas que han marcado historia en su club a lo largo de varias temporadas y que obviamente su marcha es bastante dolorosa y por lo tanto tenemos que reforzar su posición. En este caso la cosa no es del todo así, porque Antony llegó tan solo hace 5 meses al Benito Villamarín, pero esos 5 goles y 2 asistencias en la Liga, clasificando nuevamente para Europa League, esos 4 goles y 3 asistencias en Conference League, llegando a la final. Es cierto que no se consigue ganar el título, por eso esa despedida agridulce, pero bueno, primera final europea para el conjunto bético en su historia, pues hacen que la banda derecha para la próxima campaña del Benito Villamarín, iba a decir, pero no, realmente de la Cartuja, que es donde va a jugar sus partidos el conjunto bético la próxima campaña, pues sea una posición a reforzar y encima con garantías, porque lo que ha hecho el brasileño en este poquito tiempo es increíble. Y no solo quiero hablar de cifras, la verdad es que su adaptación ha sido muy buena, muy notable, y realmente todo lo que ha conseguido junto a sus compañeros es algo que nadie se esperaba, porque antes de su llegada el Betis estaba bastante mal y se hablaba de que quizás pues no conseguían esa plaza europea porque era un equipo bastante irregular. Obviamente también aquí tiene algo que ver Isco, pero sinceramente es un fichaje muy top y que esperemos obviamente que el Real Betis se pueda volver a quedar con él, porque están intentando negociar para su vuelta, pero sinceramente es algo muy complicado. El Manchester United va a buscar dinero, por ello vamos a hacer este vídeo. Aún así, podéis quedaros con un pequeño recuerdo de Antony en el Betis con esta camiseta que tengo yo por pantalla, que es la de la final de la Conference League. Es cierto que se pierde, pero es una camiseta muy bonita. Además ya la vas a ver por pantalla, es una camiseta de calidad. Y en esta página, que es kakafo.com, donde la he conseguido, vas a encontrarla con envío rápido y precio asequible. Además, esta camiseta la puedes personalizar, como digo, obviamente con Antony, pero con el jugador que tú quieras. Y vas a encontrar en esta página no solo camisetas del Betis, sino camisetas de todos los equipos de la liga, de segunda división, de otras ligas, de selecciones y camisetas retro. Así que, como digo, te dejo kakafo.com en la descripción y nosotros nos vamos con los nombres. Y comenzamos con uno de los rumores más fuertes. Se marcha Antony y obviamente tiene que venir un perfil similar, por ello está sonando Brian Zaragoza, que ya estuvo en el Granada, se marchó al Bayern, ha llegado cedido al Club Atlético Osasuna y de esa misma manera podría llegar al conjunto bético mediante cesión. Un futbolista que en esta temporada, ¿cuáles han sido los pros? Porque en esta sección, si no la habéis visto nunca, damos un nombre, hablamos de los pros y las contras de su llegada. Pues es un jugador con mucho regate y desequilibrio, el 1 para 1 que tiene es brutal, con muy buena arrancada y frenada, con cambios de ritmo de futbolista top, y además es un jugador bastante joven. Además, tiene capacidad asistente, porque es un futbolista que en esta campaña en Osasuna, a pesar de haberse perdido varios encuentros por lesión, ha conseguido sumar 6, es decir, entre los máximos asistentes de esta liga. Es cierto que con Budimir arriba es todo mucho más fácil, ¿no? Pero es cierto que ahí están las cifras. Y los contras, pues obviamente es que es un jugador que no trabaja mucho defensivamente, ni para esa presión que se puede ejecutar con Manuel Pellegrini, ni un futbolista que baje a ayudar al lateral. Y es cierto que con futbolistas tan ofensivos que suele tener en bandas el Real Betis Balompié, esto es necesario. Y Antony, de hecho, no era del todo ese perfil, pero a veces sí se comprometía, y creo que ha sido un jugador que, como digo, por ello ha tenido una buena adaptación aquí. Además, aporta más en izquierda, es un jugador que partiendo en banda izquierda y cortando hacia adentro puede sentirse más cómodo. Aún así, pues bueno, yo creo que también se puede adaptar a banda derecha. Y poca producción goleadora, hablamos de muchas asistencias, pero en esta campaña tan solo un gol producido, aunque es cierto que yo creo que ha merecido más y que es un jugador que va a acabar teniendo más cifras. Por ejemplo, en el Granada
tuvo más goles hace 2 temporadas. Nos vamos con el segundo nombre que está sonando y es Bargi, futbolista del Copenhague que termina contrato a sus 19 años y es un extremo que se están rifando grandes de Europa, pues de equipos que juegan en Europa League, equipos de Conference, más equipos de la liga, porque es un jugador que ha mostrado un nivel brutal. Si no lo conocéis, vamos a hablar un poquito de los pros y contras, y es que tiene regate y desequilibrio, al igual que Antony, al igual que Brian Zaragoza, es un jugador con un gran 1 contra 1, pero atención, y es que aparte de que es polivalente y se puede adaptar a ambas bandas, es un jugador mucho más desequilibrante porque te puede salir por ambas piernas y te puede golpear con ambas piernas. De hecho es ambidiestro y le hemos visto marcar goles con zurda y con diestra, pero es zurdo, así que cortando hacia adentro lo hace bastante bien. Y como ya he adelantado antes, uno de sus pros es que termina contrato y obviamente sería una incorporación gratuita. Bueno, obviamente gratuita ya no hay nada, ¿no? Ninguna incorporación es gratis porque hay que pagar al futbolista, pero me entendéis. Y en cuanto a los contras, pues otro de esos jugadores muy poco comprometidos en defensa y además no tiene ni regularidad ni experiencia. Es un jugador que, bueno, ha tenido buenos partidos esta temporada, luego ha tenido otros partidos en los cuales no ha brillado tanto y sí, ha jugado UEFA Champions League con el Copenhague, si no me equivoco, la pasada campaña, algún partido de previa puede ser, pero obviamente la liga danesa no es ni mucho menos la española y no tiene experiencia en una liga, como digo, de este nivel. Nos vamos a ir con un tercer nombre que es Samu Chukwueze, es uno de mis favoritos, el futbolista del Milan, que ya estuvo en el Villarreal Club de Fútbol aquí en España y que es un jugador todavía joven, si no me equivoco tiene 25 o 26 años. Los pros, es un jugador con velocidad y desborde, quizás no es tan desequilibrante como los dos anteriores o como Antony, pero es un jugador muy rápido, muy veloz, como digo, y además tiene un buen desborde. Como he adelantado antes, también tiene experiencia en la liga, en el Villarreal Club de Fútbol, y se podría adaptar muy bien al fútbol español. Y uno de los pros es que el Milan no cuenta del todo con él y está abierto a una posible cesión. Entonces el Betis yo creo que se debería interesar en él, porque como hemos visto, este tipo de futbolistas con pocas oportunidades, Pellegrini los está explotando bastante bien. En cuanto a los contras, es un jugador irregular, por ello no cuenta en un histórico como el Milan, y además pocas cifras en las últimas campañas, ni goles ni asistencias, ni mucha llegada. Eso sí, si no me equivoco, creo que han sido 2 goles jugando muy pocos partidos esta temporada, quizás son pocas cifras, pero si juega más, pues obviamente también produce más. Nos vamos con el cuarto nombre, que es Raúl Moro, del Real Valladolid. ¿Cuáles serían los pros de la llegada del futbolista del conjunto pucelano? Pues es que es un jugador con regate, también muy habilidoso en el 1 para 1 y además suma cifras. Si no me equivoco, esta campaña han sido 6 goles, 5 asistencias, o al revés, han sido buenos números en el Real Valladolid, y eso que el jugador pues se ha perdido 2 meses de competición por lesión, o sea, muy bien, y encima en un equipo que ha quedado colista. Además, junto a Brian Zaragoza es el jugador más joven del vídeo y tiene mucho margen de mejora a la hora de la toma de decisiones, a la hora de lanzar la presión, a la hora de la finalización. Es un futbolista que tiene todavía mucho que mejorar y aún así, como digo, ha hecho una gran temporada y sobre todo es polivalente. Es cierto que rinde mejor por izquierda, pero podría adaptarse también a esa banda derecha. En cuanto a los contras, pues es que tiene muchas ofertas. Han llegado otros clubes desde fuera de España a ofrecerle también un contrato, incluso Club Atlético Osasuna, por la posible marcha de Brian Zaragoza, y también es un jugador que es limitado trabajando defensivamente. Quizás en Chukwueze no lo he metido porque es un futbolista muy diferencial y por ello no lo he puesto en contras, que no te da trabajo defensivo. En estos perfiles más bajos, en estos jugadores que todavía nos tienen que demostrar algo más para meterle en grandes promesas, pues por ello le pongo en contras lo del trabajo defensivo para que curren un poquito más, ¿no? Y no se vean tanto las carencias que tienen por cubrir. Nos vamos a ir con el último nombre del vídeo y me vais a llamar loco y muchos os vais a salir de él, pero ¿por qué no? Federico Chiesa. Y os explico antes de pasar con pros y contras el por qué yo lo creo. Creo que lo de Antony ha sido un buen escaparate europeo para posibles cesiones en el Real Betis Balompié. Han visto de lo que es capaz el Real Betis Balompié
Pongo el ejemplo de Antony, que ha hecho una gran temporada, pero hablo sobre todo de Manuel Pellegrini y el artista que es, ¿no?, para revivir a futbolistas talentosos venidos a menos. No solo Antony, sino también Isco Alarcón. También podemos hablar de Giovanni Lo Celso, por ejemplo, y otros futbolistas que ha tenido a su cargo en otras campañas. Sinceramente, me parece que eso el fútbol europeo lo conoce, sabe muy bien cómo trabaja el equipo bético, y es por eso que Chiesa podría recalar en el Betis, porque es un futbolista que en el Liverpool apenas ha contado, apenas ha tenido minutos tras su lesión. Y hombre, creo que sería una muy buena noticia reforzar esa posición con un jugador también de bastante nivel. En cuanto a los pros, es un futbolista muy rápido, no con un regate tan desequilibrante, pero buen desborde y cifras. Es un futbolista que sí, en esta campaña no, porque no ha jugado apenas, pero es un jugador que ha marcado goles en la Eurocopa de 2020, que ha marcado goles en Serie A, que ha marcado goles pues muy importantes, ¿no? Además, con mucha experiencia. Es un futbolista que ha logrado jugar más de 50 partidos con la selección italiana, que ha jugado Champions, que ha jugado en Serie A, que ha jugado en Premier League, que ha jugado, como digo, la Eurocopa. Y además es que podría ser una cesión o un precio bajo. La cesión yo creo que se podría dar porque, como digo, el Betis es un equipo muy bien visto desde fuera de España, pero si sale también sería por un precio que podría ser asequible para el conjunto bético. En cuanto a los contras, obviamente es una opción poco viable porque hay muchos clubes detrás de él y a lo mejor el Betis no se lanza por él porque saben que quiere jugar Champions, que es lo más probable, y las lesiones. En las últimas temporadas ha tenido alguna lesión que le ha dejado fuera de los terrenos de juego pues varias semanas o incluso varios meses. Y estos son los 5 nombres que yo propongo para reforzar esa banda derecha del Real Betis Balompié. Hay opciones mucho más económicas y posiblemente más viables, y hay otras opciones más fantasiosas, pero que, ¿por qué no? Si lo hemos visto con Antony, lo podríamos ver con futbolistas también de su mismo calibre. Quiero leerte en comentarios, quiero que me dejes cuál es tu opción favorita del vídeo y qué otra opción que yo no propongo tú sí quedarías para este Real Betis Balompié. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.